Bueno, mi nombre es Marta y en esta exposición pues, os voy a hablar un poco del aprovechamiento de residuos de matadero mediante el proceso de biometanización. Bueno, la industria cárnica o ganadera produce una gran cantidad de residuos altamente contaminantes, ya que estos residuos tienen un alto contenido en materia orgánica como lípidos, proteínas y además tienen mucha humedad. Principalmente los residuos están formados por las propias aguas residuales del matadero, vísceras y residuos sólidos y sangre. Y la acumulación de estos residuos, como os podréis imaginar, tiene un gran riesgo de generación de plagas y además favorecen la proliferación de especies como ratas, ratones, moscas, mosquitos, cucarachas, que aparte de la molestia que supone, pues pueden propagar enfermedades que pueden acabar con tu ganado o incluso afectar al personal del matadero. Entonces, para intentar paliar todos los impactos ambientales que estos residuos suponen y ya de paso obtener un aprovechamiento económico de ellos, se han estudiado diferentes métodos de valorización de los residuos. Antes de nada, definir lo que es el término valorización, según la ley vigente, es todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro ni la salud humana ni el medio ambiente. Para este tipo de residuos se ha visto el compostaje, que es un proceso aerobio en presencia de oxígeno, y la biometanización, que es el que vamos a ver ahora un poco más en profundidad. La biometanización se basa en un proceso biológico anaerobio en ausencia de oxígeno, en el que la materia orgánica actúa como nutriente de microorganismos que la descomponen y dan como producto final una mezcla de gases, un biogás, y una fase sólida, que luego veremos para qué puede aprovecharse. Este proceso biológico de la biometanización se da en tres grandes fases, que es la hidrólisis, donde unas enzimas excretadas por bacterias actúan sobre las moléculas orgánicas de los productos compuestos, como las proteínas, los polisacáridos, y forman moléculas más sencillas solubles, como los azúcares, aminoácidos, ácidos grasos. Después, la siguiente fase, acidogénesis y acetogénesis, unos microorganismos actúan sobre las moléculas sencillas solubles formadas en la fase anterior y se forman compuestos con cadenas cortas, como láctico, fórmico, etc. Las bacterias acetogénicas son las que se encargan de la oxidación de estos compuestos formados. Y por último, en la última fase, las bacterias metanogénicas se encargan de actuar sobre las obtenidas en la fase anterior y se obtienen productos con un solo átomo de carbono, como son el metano o el CO2, que son precisamente los principales componentes del biogás. Aquí tenemos un esquema muy simple de una planta de biometanización. En primer lugar tenemos el sustrato, que es el residuo orgánico, el efluente que entra a la planta, y además decir que esta tecnología permite el uso de ecosustratos, es decir, combinar diferentes sustratos en la digestión. Después pasa por la digestión anaerobia, que es el proceso que hemos visto antes, y se obtienen dos productos. El biogás, que como hemos dicho es una mezcla de metano y CO2, aunque puede tener algunas trazas de otros compuestos, pero principalmente son esos. Y después el otro, antes de nada decir que el biogás es una fuente de energía renovable que puede generar calor, electricidad y además se usa como biocombustible para vehículos. Luego veremos los beneficios que tiene en ese sentido. Y el otro producto es un efluente o digestato, que es un material estable libre de patógenos con una importante reducción en DQO. Además, aunque la composición depende un poco del sustrato que se utilice, suelen ser ricos en nutrientes, por lo que es muy buen fertilizante o acondicionador del suelo o incluso fuente de nutrientes para plantas. Ahora vamos a ver una serie de beneficios del biogás frente a los combustibles tradicionales. Lo primero es que produce una reducción de gases de efecto invernadero, que la combustión del biogás no se produce CO2 adicional. Para que veáis más o menos una comparación, el CO2 que se produce en la combustión del biogás equivale más o menos al que requieren las plantas para crecer, por ejemplo. Y además, su uso como combustible en vehículos no alarga el ciclo del CO2, por lo que se reducen bastante las emisiones.
Y bueno, hablando de los vehículos también, aparte, como característica, reduce el ruido de los motores. Bueno, de todo esto sacamos que se produce una reducción de la huella de carbono, que se puede usar en vehículos y que además también reduce las emisiones cuando se utiliza como fuente de electricidad. Bueno, por último, aunque este beneficio, pues muchas veces nos vamos un poco más a lo técnico y no se tiene en cuenta, al eliminar, eliminar los residuos de allí del propio matadero más frecuentemente para usar este proceso, se reduce la cantidad de patógenos en el ambiente, lo cual es bueno tanto para el ganado como para la gente que trabaja allí. Bueno, y aparte de la reducción del mal olor. Y bueno, como conclusión final un poco, bueno, decir que esta industria es una industria que consume mucha energía, tanto eléctrica como en forma de calor. Entonces, bueno, aparte de que sus residuos son, pues, como ya os imagináis, peligrosos e incluso pueden llegar a ser asquerosos, pues si puedes aprovecharlos para obtener energía, te ahorrarás mucho económicamente, por lo tanto el resultado de tu actividad se verá beneficiado. Y bueno, como última curiosidad, decir que en algunos estudios, algunos expertos han determinado que para un matadero de tamaño medio, la inversión inicial que hay que hacer para construir una planta de biogás se recuperaría en aproximadamente menos de 4 años. Por lo tanto, es una solución muy viable tanto para deshacerte de los residuos como para generarte tu propia energía. Muy bien.